Buenas tardes, hermanos, nuevamente. Vamos a orar. Papito, gracias una vez más por tu amor y tu misericordia, Señor, por esa sublime gracia, Señor, que tuviste para con nosotros. Gracia que todavía alcanza a todo aquel que viene a ti, Señor. Te pedimos, si hay alguien acá entre nosotros sin Cristo, Señor, haz tu obra, quebranta su corazón, que pueda entender que te necesita, Señor. Gracias te damos por todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Y bueno, hermanos, quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y dice el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y de eso es lo que hemos estado hablando, hermanos, acerca del gozo, acerca de la plenitud que tiene un creyente cuando entiende, hermanos, cuando entiende lo que significa ser un hijo de Dios. El título más alto que se le puede dar a cualquier persona en el mundo, y paradójicamente es un título que no tiene que ver nada con sus proezas, no tiene que ver nada con sus capacidades, tiene que ver todo con la gracia y la misericordia de Dios. Si usted está aquí hoy, hermanos y amigos, y usted entiende lo que significa ser un hijo de Dios, primero para los creyentes, si usted como creyente entiende lo que significa ser un hijo de Dios, también entiende que hay una manera correcta en que los hijos de Dios vivimos, hermanos. No es solamente el acumulamiento de conocimiento a lo largo de los años. No es solamente el conocer las doctrinas, el entender lo que significa la palabra de Dios. Tiene que ver con algo que va más allá. Y por eso Juan, allá en el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, y este pasaje habla de dos esperanzas, hermanos. La primera, la bendición de ser hijos de Dios. Y la segunda, hermanos, lo que nos espera cuando lleguemos a la presencia del Señor. Y Juan dice, usted tiene esta esperanza en usted, usted tiene este gozo, usted tiene esta convicción en su vida, dice, entonces dice, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Hay una sola manera, hermanos, en que los creyentes mostramos al mundo cómo vive un creyente, y no tiene que ver con palabras, hermanos, tiene que ver con hechos. Y no en vano, nuestros abuelos siempre decían, ¿verdad? Con sus dichos, que una acción vale más que 1000 palabras, hermanos. Usted puede pasar parloteando todo el día. Si usted no ha entendido que debe vivir purificándose a sí mismo, así como el Señor es puro, su cristianismo y el mío no sirve ni vale de absolutamente nada. Y basados en esto, hermanos, hemos estado estudiando el Salmo capítulo 15. Vamos a ir rápidamente al Salmo capítulo 15 y vamos a leerlo. Dice el Salmo capítulo 15, versículo 1, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Claramente, y hemos hablado de esto, hermanos, esto es una radiografía de lo que es un verdadero creyente, hermanos. Una persona que se sabe redimido por la sangre de Cristo, salvo por la gracia del
Señor. Y entonces dice el salmista, ¿cómo vive una persona que es un hijo de Dios? Así vive. Estas son sus características, hermano. Esto es un salmo muy especial porque menciona 11 características primordiales en la vida de un verdadero creyente. Y ya habíamos hablado acerca de las primeras dos características. La primera la encontramos allá en el versículo 2, el que anda en integridad. Ya habíamos hablado bastante acerca de esto. Luego vimos el que hace justicia, el que se inclina a hacer lo correcto, sin importar si lo están viendo o no, sin importar las circunstancias, sin manipular las situaciones o las personas, hace lo que debe hacer, a la luz de la palabra de Dios, por supuesto. Y hace un par de semanas empezamos a ver la tercera. Habla verdad en su corazón. Y hablamos ampliamente, hermanos. ¿Quién es el dueño de la verdad? ¿Quién es el dueño de la mentira? La palabra de Dios dice que Satanás no solamente es mentiroso, es engañador, es homicida, sino que dice que es el padre de la mentira. El creador, el dueño, el amo de ese mundo, hermanos, tan oscuro. La gente a veces no entiende lo que es la mentira, hermanos. Y tristemente hemos hecho de la mentira una manera de existencia. Todos los días, hermanos, miren, todos los días sale a la calle gente dispuesta a ver a quién puede engañar. Todos los días. Hermanos, la mentira incluso se ha convertido en una profesión. Es una manera hasta de ganarse la vida. Y entonces la gente, no, es que si no miento, no vendo. Usted va a vender un carro y resulta que le preguntan cómo está el carro y mire, ese carro está mejor que el último modelo que todavía no ha salido. No tiene nada malo. Nada le suena. El motor, mire, usted no, es más, ni sabía usted dónde estaba el motor. Porque nunca en su vida lo ha tocado. No, es que si no, ¿cómo lo vendo? Hermanos, tampoco usted va a llegar a decir lo que no es. Pero si alguien le va a comprar a usted un carro, la gente tiene que saber lo que le suena y lo que no le suena, hermanos. Y por eso es que la gente hace ese tipo de negocios y después bloquea al que le compró y cambia de número con aquel. Todos los días, hermanos, esta humanidad, y tristemente, hermanos, muchos que se dicen creyentes hacen de la mentira su modo de existencia. Todo el tiempo mintiendo, mintiendo, mintiendo. ¿De dónde viene eso, hermanos? Eso viene del mismo diablo. El mismo diablo que le ha convencido a usted, a mí y a todo el mundo de que si no se miente en esta vida no se sale adelante. Y no es cierto, hermanos. Estuvimos hablando, hermanos, la vida tan tortuosa que lleva una persona mentirosa, hermanos. Tiene que estar mintiendo y la mentira que sigue es más grande que la anterior y ya después no sabe ni a quién le dijo la verdad, no sabe a quién le dijo la mentira y llega a un punto donde se cree hasta las mentiras que dijo. Hermanos, la mentira es una de esas cosas que modifican la mente. Nos hacen creer cosas que no son. Nos hacen ver cosas que no están. Nos hace firmemente, hermanos, creer en que pasaron cosas que solamente pasaron en su mente y en la mía. Uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Y hablamos, por supuesto, también de quién es el dueño de la verdad. Nuestro Dios. Y vimos que Dios no solamente es el dueño de la verdad, sino que vimos a la luz de la escritura que Él es la verdad. Y la palabra de Dios nos muestra o es la verdad de Dios. Dios se personifica a sí mismo con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, para Dios es tan delicado cuando la gente quiere distorsionar la palabra de Dios, porque cuando la gente quiere distorsionar la escritura,
está intentando distorsionar la persona de Dios y presentan a un Dios que no existe. Y por eso, hermanos, hay tantas falsas doctrinas. Toman algo de la palabra de Dios, lo distorsionan a su beneficio y antojo, y ya no solamente presentan algo que no es la palabra de Dios, sino que presentan algo que no es la persona de Dios. Y entonces, hermanos, por eso es que en este mundo hay tanta gente que no quiere nada con Dios. Pero esto es lo delicado. Escucharon algo que Dios no dijo, le dieron la autoría a la persona de Dios. Y como las cosas no salieron como la gente esperaba, entonces se enojan con Dios. Pero no le podemos echar la culpa a Dios de algo que Él no ha dicho, de algo que Él no es. Pero así es como el diablo distorsiona la verdad de la persona de Dios y de la palabra de Dios. Y lo ha hecho desde el principio, hermanos. Cuando Adán y Eva estaban allá en el huerto del Edén, Satanás no solamente quiso distorsionar lo que había salido de la boca de Dios, quiso distorsionar la persona de Dios. Satanás no solamente puso en entredicho la palabra de Dios, sino que puso ante Adán y Eva a Dios como si fuera un mentiroso. Es que Dios a ustedes les dijo una cosa, pero yo me enteré. ¿Le suena familiar esto? Me contó un pajarito el cuento de todos los chismosos y murmuradores y difamadores. Es que me contaron. Yo conozco otra verdad, le dijo el diablo a Adán y Eva. Y ellos, en vez de creer a la palabra de Dios, le prestaron oído, hermanos. Y mire usted lo que provocaron. Cuando uno no entiende, hermanos, quién es Dios y cuál es su verdad, y no entiende quién es la verdad, pasa todo esto de lo que les estoy diciendo. Hay distorsión, hay error. Usted ha visto, hay algo claro con el ser humano sin Cristo. De todo lo que pasa en el mundo, solo hay una cosa clara que tiene el ser humano, que no tiene idea qué es lo claro. No tiene idea para dónde agarrar. Porque han tomado la palabra de Dios, la han distorsionado y han distorsionado la persona de Dios. El único que nos ama, el único que desde el principio nos ha dicho la verdad en la cara, el único que cuando andamos mal nos lo hace ver, el único que cuando andamos bien nos lo hace ver, el único que nos muestra el camino, la luz, la verdad y la vida. Y sin embargo, hemos distorsionado su persona porque hemos distorsionado su palabra y nos damos el lujo muchas veces como creyentes de dudar de Dios. Dudar del único, el único que es la verdad y la vida, el único. Nadie más tiene estos atributos de Dios. Y estuvimos hablando plenamente acerca de esto. Ahora, quisiera en esta tarde, hermanos, ver algo más acerca de la verdad. Porque Dios no solamente es la verdad, su palabra no solamente es la verdad, sino que vamos a ver qué es lo que Dios siente por la verdad. ¿Qué produce en el corazón de Dios cuando sus hijos andamos en algo tan apreciado para Él como es la verdad? Miren, hermanos, muchos de los que estamos aquí somos padres. Y yo creo que usted se sentirá identificado conmigo, hermanos, cuando la nebulosa, cuando los problemas llegan a nuestra vida, hermanos, producto de que nuestros hijos no andan bien. Y muchas veces nos hemos encontrado quizá en las madrugadas orando por nuestros amados hijos, preocupados porque los vemos que van por un rumbo equivocado fuera de la voluntad de Dios.
orando por ellos porque le decimos al Señor, Señor, ayúdales a entender, Señor, quebranta sus corazones, Señor, que se den cuenta que van por un mal camino. Y esto en el corazón de un padre, de una madre, provoca congoja, hermanos, provoca sufrimiento. Nosotros como humanos, siendo pecadores, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos encontrado incluso derramando lágrimas por un amado hijo, una amada hija, porque no quiere hacer la voluntad de Dios? Y nosotros pecadores, hermanos, que a la larga lo que nuestros hijos están haciendo es repitiendo un comportamiento que hasta vieron en nosotros. Y nos duele en el corazón, sufrimos por ellos, oramos por ellos. Bien le dicen a los padres que su hijito todavía está en el vientre de la madre, bien le dicen, duerma todo lo que pueda ahora, porque desde el día en que esa criatura nace hasta que usted se muera, usted no vuelve a dormir. Y es la verdad, hermanos. Y yo escucho gente decir, ay, es que están chiquititos y qué duro que crezcan. Ay, mi hijo, usted no sabe lo que está pidiendo. No tiene idea. Porque cuando están grandes, ¿qué dice uno? Ay, que se hubieran quedado chiquiticos. Conforme los hijos crecen, hermanos, crecen las dificultades, crecen los problemas, crecen las preocupaciones de uno como padre, hermanos. Porque uno dice, ya yo salí, hermanos. Uno como papá nunca sale, hermanos. Aun cuando los hijos ya salgan del hogar, usted siempre está doblando rodillas por ellos, pidiéndole al Señor que los cuide, que los guíe, viéndolos que van para ese guindo, pero usted tampoco puede. Cuando un hijo no anda en la voluntad de Dios, hermano, esto produce una tristeza muy grande en el corazón de uno. Pero hermanos, cuando uno como padre humano, nuevamente, imperfecto y pecador como es, ¿qué siente uno en el corazón cuando uno ve a sus hijos andando en la voluntad de Dios, hermanos? Cuando uno los ve obedeciendo la palabra de Dios, siendo hijos respetuosos, bondadosos, generosos, obedientes a sus padres, obedientes a la palabra de Dios. Hermanos, qué regocijo más profundo hay en el corazón. Qué gozo. Y uno piensa en eso, hermanos, y ahí es donde los que conocen de medicina, bueno, los doctores, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo conoce de medicina, pero no es cierto. Le dicen a uno que eso libera, ¿qué? Endorfinas en el cerebro. Sí, hermanos, produce una satisfacción tan grande, un gozo, una alegría, que no importa, hermanos, por lo que uno esté pasando, el simple hecho de ver a los hijos haciendo la voluntad de Dios hace que uno se olvide de todo lo demás, hermanos. Y hace que los sacrificios, los esfuerzos, no importa. Qué gozo más profundo hay en nuestros corazones cuando nuestros hijos están haciendo la voluntad de Dios. Ahora vamos a llevar esto al plano de Dios. Dios que es Dios y es perfecto, sin mancha alguna, 3 veces santo, hermanos. ¿Qué cree usted que siente Dios en su corazón cuando Él nos ve a nosotros como sus hijos fuera de su voluntad, hermanos? Y la gente erróneamente cree, no, a Dios no le importa, porque Dios es Dios. Hermanos, sí le importa. ¿Cómo va a decir usted que a Dios no le importa? Cuando entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros para morir en la cruz de Calvario, por supuesto que le importa y le duele en su corazón, hermanos. Le duele en su corazón, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, dice la Escritura, cuántas veces lloró el Señor por su pueblo Israel, hermanos? ¿Cuántas veces, hermanos, Dios tuvo su corazón herido? No por lo que le estaban haciendo a él, por lo que se estaban haciendo ellos mismos, hermanos. ¿Qué creemos nosotros que siente Dios cuando nos ve aquí, hermanos, y andamos fuera de su voluntad? Dañando nuestras vidas, dañando a nuestras familias, dañando a la gente que está a nuestro alrededor, provocando problemas innecesarios.
Dios sufre, hermanos. A Dios le duele vernos así. Pero ¿qué creemos nosotros, hermanos, que siente Dios en su corazón cuando Él ve a sus hijos andando en la verdad, hermanos, andando en su voluntad? Si usted y yo, que somos pecadores, no nos cabe el gozo en el corazón cuando vemos a un hijo nuestro haciendo la voluntad de Dios, ¿qué cree usted que siente Dios cuando ve a sus hijos haciendo la voluntad de Dios? Multiplique ese gozo por 200 millones si usted quiere. Es una satisfacción, es un regocijo, es un gozo, hermanos. Mire, vaya conmigo al libro de Segunda de Juan. Segunda de Juan solamente tiene un capítulo. Y aquí el apóstol Juan escribe este libro, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que Dios siente en su corazón. Segunda de Juan, versículo 1 dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Y vea todas las veces que menciona aquí la palabra verdad, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Y por qué Juan les desea esto? Porque andan en la voluntad de Dios. Cuando uno anda en la voluntad de Dios, hermanos, Dios se regocija tanto que su gracia, su misericordia y su paz inundan nuestras vidas, esté pasando lo que esté pasando, hermanos. Versículo 4. Mire lo que hay en el corazón de Dios. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y no solamente dice me regocijé, algo me regocijé, dice mucho me regocijé. Esto es lo que hay en el corazón de Dios cuando Él nos ve a nosotros andando en la verdad de su palabra, hermanos. Dios siente en su corazón un enorme gozo y una enorme satisfacción cuando Él ve a sus hijos viviendo en lo que Él es, en la verdad. Por sobre todas las cosas, Dios desea que honremos y glorifiquemos su nombre. Pero esto lo logramos solamente cuando de nuestra vida, hermanos, sacamos toda la mentira en todas sus formas y vivimos en la verdad que es Dios mismo. Es paradójico, hermanos, cuando uno cree que uno está haciendo la voluntad de Dios y uno es un mentiroso. No funciona así la cosa, hermanos. Aunque yo ando en la voluntad de Dios porque viera cómo sé yo de la Biblia. Me he graduado 17 veces de cuarto y puedo decirles el orden de los libros de la Biblia en griego, arameo, ruso, alemán, chino, español e inglés. Si nosotros no vivimos en la verdad de la palabra de Dios, no importa cuánto hagamos y cuánto digamos que sabemos, a Dios no le agrada. Dios se regocija cuando Él ve a sus hijos andando en la verdad, no hablando la verdad, andando en la verdad, hermanos. Mire, vaya conmigo al libro de Proverbios, por favor. Esto es lo que siente Dios en su corazón cuando Él ve a su pueblo andando en su voluntad, viviendo para su honra y su gloria. Mire lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 20. Proverbios 28, 20. Y dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Dios tiene un destino para la gente que vive en su verdad.
Y no importa si usted y yo creemos, aquí nadie me ve, lo que yo estoy haciendo nadie se da cuenta, no importa, Dios sí lo sabe. Él no va a bendecir nuestras vidas por lo que las demás personas consideren que debemos ser nosotros bendecidos, hermanos. A la larga usted piensa de mí, yo pienso de usted, que qué palo de cristiano y debe tener muchas bendiciones en la vida. Y con suerte Dios está diciendo, ya van como 3 veces seguidas que tengo que estarlo disciplinando. O es un desobediente, es un rebelde. No es lo que la gente ve, hermanos, es lo que Dios ve. Y cuando Dios ve que vivimos en su verdad, Él derrama sus bendiciones. Es parte del regocijo que Dios tiene sobre nuestras vidas. Mire lo que dice el libro de Job. Job capítulo 1, versículo muy conocido, hermanos. Pero es para que nosotros entendamos qué es lo que hay en el corazón de Dios, el regocijo que hay en el corazón de Dios, perdón, cuando andamos en la verdad. Mire lo que dice Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y ha apartado del mal. ¿Se ha imaginado usted cómo Dios expresa esto de Job? La manera en que Dios lo está diciendo con su corazón lleno de regocijo, de gozo. Y no hay otro en la Biblia del cual se digan estas cosas, hermanos, aparte de Job. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Literalmente, hermanos, las características de una persona que anda en la verdad. Y hermanos, uno muy fácilmente puede darse cuenta si uno anda en la verdad de la palabra de Dios, hermanos. Está a la vista. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces terminamos engañándonos a nosotros mismos, hermanos. Terminamos engañando. Mire, hermanos, algo tan sencillo como esto, hermanos, una cita médica. Usted antes de una cita médica, por lo general, tiene exámenes clínicos. Entonces usted va, se hace los exámenes de toda índole y bueno, a los días o ese mismo día están los resultados. Y desde antes de ir a la cita, no me diga que no, pero usted se mete a Ledus a ver cómo salió eso. Y apenas usted y yo vemos los resultados, ¿qué empezamos a hacer? Y es que salí un poquillo alto del colesterol, porque es que viera cómo me asustan a mí los hospitales. Ve, hermanos, esos cuentos, ni usted ni yo no lo creemos. A nadie se le sube colesterol por visitar un médico, pero sí por comerse 3 kilos de chicharrón todos los fines de semana. Y viera cómo se sube eso. Pero empezamos, hermanos, a cómo hacemos para llegar donde el doctor y que él, y según nosotros, que él nos crea de que nosotros estamos llevando la vida más saludable, haciendo ejercicios, que nosotros solo ponemos lechuga y tomate. Y usted oye a la gente en el hospital: ah, no, es que yo cambié mi dieta. Pues no se le nota. Ah, no, viera cómo me cuido yo. Y no salen del hospital. El punto es, hermanos, empezamos a analizar y a planear todo lo que le vamos a decir al doctor para que no nos regañe a la hora que vamos a la cita. Ah, no, doctor, no, es que sabe qué fue ese día, doctor, usted no tiene idea. Ese día había pasado yo unos días que, hermanos, los exámenes médicos no mienten. Es lo que hay. Y muchas veces vamos delante de Dios con esa misma actitud.
Señor, es que usted no sabe por qué estoy haciendo esto, es que pasó esto y usted no, y Dios todo lo sabe, hermanos, y Él sabe cuando usted y yo, es que qué cosa más terrible, hermanos, qué tontería. Vamos a la presencia del Señor a mentirle. ¿Ha pensado usted en algo más ridículo que eso? Mentirle al que todo lo sabe. Como aquel niño que le dijeron no agarre el queque de la nevera. Y fue y se embarró hasta las cejas de queque. Y le preguntan, ¿usted comió queque? No, no. Y hay que bañarlo porque tras de eso es ese lustre que se le mete a uno, hermano, que hay que, hasta con jabón azul hay que quitárselo. Y vamos a la presencia del Señor, hermanos, creyendo que vamos a engañar al único, sabio y perfecto Dios. Pero si hay algo, hermanos, que alegra el corazón de Dios, es ver a sus hijos, como dice Juan, andando en la verdad, viviendo en la verdad, no solo proclamándola, hermanos. Proclamar la verdad muy fácil. Usted puede aprenderse un discurso y decirlo, hermanos. Hay gente que son tremendos oradores y no saben ni de lo que están hablando, hermanos. Aunque proclamar la verdad es muy importante, por supuesto. Pero Dios se agrada cuando la vivimos, hermanos. De nada sirve, hermanos, de nada sirve hablar con verdad si no se vive, si no se practica. De nada sirve, hermanos. Mire, vaya conmigo al libro de Zacarías, por favor. Libro de Zacarías. Y mire lo que dice el capítulo número 8. Zacarías, capítulo 8. Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Hermanos, cuando uno vive en la mentira, no solamente, y ya lo hemos dicho, se daña a sí mismo, hermanos, termina dañando a su prójimo. Hermanos, la mentira no le hace bien a nadie, hermanos, ni al que la practica, ni al que la recibe, a nadie, hermanos. El diablo es muy astuto, hermanos, ¿sabe? Y él de alguna manera se va a encargar, cuando usted y yo andamos en esto, de alguna manera se va a encargar de que todo se descubra en el peor de los momentos y escenarios, tratando de causar el mayor daño posible. Ese es el trabajo del diablo, hermanos. No se lo facilite. Ese es el trabajo de él. Y dice, y ni piense mal en su corazón contra su prójimo, dice. Y vean esto, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. La vida de una persona, hermanos, que no anda en la verdad de la palabra de Dios, aunque parezca que no mata ni una mosca, es una vida muy turbia, hermanos. Es una vida muy complicada, hermanos. Es una vida que no da ningún buen fruto. No llevamos honra y gloria al Señor. No llevamos bienestar a nuestra vida, hermanos. Ni siquiera tenemos, hasta perdemos más bien la capacidad de poder llevar el evangelio a otros. ¿Cómo va a llevar usted el evangelio a otros, hermano? Si su vida y si mi vida son una orquesta a la mentira, hermanos. Tarde o temprano, tarde o temprano, todo eso va a llegar a descubrirse.
Y qué triste, porque por lo general el enemigo es tan astuto que cuando todo eso se descubre, es en el momento donde más daño causa. Y dice el Señor, no anden en esto porque esto son cosas que yo aborrezco, dice Dios. Vaya conmigo al libro de Efesios, por favor. El libro de Efesios, capítulo 4. Y aquí en el capítulo 4 del libro de Efesios, el apóstol Pablo hace una distinción muy correcta de lo que es nuestra pasada manera de vivir con nuestra actual manera de vivir. Y vea lo que dice el versículo 22. Efesios 4:22 dice, en cuanto, y vea las palabras que usa, a la pasada manera de vivir. Esta es una expresión, hermanos, que significa en cuanto a la vida que ustedes antes llevaban, pero que ya no llevan. Ya no es natural, dice Pablo. Toda la pasada manera de vivir no es natural para la vida de un creyente. No es correcto, dice Pablo. Muchos creyentes, hermanos, quieren normalizar el vivir como con el viejo hombre, como si fuera algo normal, corriente, y la verdad es que así tiene que ser. Uno no puede normalizar la pasada manera de vivir, hermanos. De hecho, cuando uno como creyente recuerda la pasada manera de vivir, debe hacerlo con dolor y tristeza, hermanos. Es que no hay nada bueno en nuestra pasada manera de vivir, hermanos. No lo hay. Usted no puede, hermanos, mire, yo he escuchado gente, hermanos, y me ha tocado, hermanos, porque yo he discipulado no sé cuántas decenas o cuántas personas, hermanos. Y gente que me dice, es que ahora que soy cristiano, estoy viviendo peor que cuando no era cristiano. O sea, pareciera que se desconvirtió. Y uno entiende, hermanos, cuando uno es nuevo creyente, hermanos, uno tiene muchísimas luchas, hermanos. Las luchas que nunca antes había tenido, por supuesto. Dígame qué lucha tiene una persona sin Cristo. Ninguna. Lo que quiere hacer, le da rienda suelta. Nada le incomoda, nada lo hace sentir que está haciendo lo equivocado, más bien cree que va por buen camino. Vive por instinto. Si quiere cometer un pecado, simplemente se levanta y lo hace y listo. Y no pasa nada, hermanos. Pero cuando uno llega a los pies de Cristo, cuando uno ya sale de la pasada manera de vivir y llega a la nueva vida, hermanos, hay una lucha que antes no tuvo, hermanos, la lucha entre la carne y el espíritu. Y el mismo Pablo dice, y estas no se llevan entre sí, chocan. ¿Usted entiende? No se llevan entre sí. Es la misma expresión que usa la Biblia cuando hablaba de judíos y samaritanos. No se llevan entre sí. Y si usted ha estudiado un poquito cómo era la vida entre judíos y samaritanos, usted se da cuenta, hermanos, de que ya aquello no era solamente un me cae mal. No, hermanos, se aborrecían a muerte. De hecho, una de las peores ofensas que en aquel tiempo a usted como judío le podían decir era samaritano. Para que usted entienda el contexto de no se llevan entre sí. Y es lo que pasa entre la carne y el espíritu, hermanos. Y hay una lucha, hermanos. Pero óigame, si usted llegó a los pies de Cristo, algo tiene que haber cambiado. Algo tiene que ser diferente. Si no, probablemente le ha estado pasando, y se lo digo con todo respeto, lo de la parábola de los 7 espíritus que estaban metidos en el corazón de un hombre. Y dice la Biblia que aburridos se salieron de ahí y andaban vagando por todo lado. Y dice que no encontraron otro lugar y volvieron y se encontraron la casa barrida, ordenada, perfumada. La gente que cree que por las buenas obras se va a salvar, pero vacía. Y entonces dice que ese espíritu fue y se trajo otros peores que él. Y dice que su estado vino a ser peor
el anterior. Esto es lo que pasa cuando la gente quiere ser salva por sus propios medios e intenta hacer algunos cambios. Mira, yo quiero decirle algo, si usted no conoce al Señor, probablemente usted ha intentado o está intentando o va a intentar hacer algunos cambios en su vida, que probablemente la cuerda le va a durar 1 o 2 semanas. Pero si no eres creyente en Cristo, vas a volver a lo mismo de antes y peor, porque no puede haber vida sin Cristo. Y por eso Pablo deja muy claro aquí en Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir. Y mire lo que dice que hay que hacer. Despojaos del viejo hombre que está viciado, y mire con qué, conforme a los deseos engañosos. La mentira es una de las primeras características de una persona que no conoce al Señor. Viciado conforme a los deseos engañosos, mentirosos los deseos, deseando lo que no debe, engañando y siendo engañado sin ningún tipo de restricción. Pero aquí Pablo deja muy claro que eso es parte de nuestra vida pasada. No les voy a pedir que me levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros éramos unos completos mentirosos antes de llegar a los pies de Cristo? Yo espero que usted y yo hayamos dejado eso en nuestra pasada manera de vivir, hermanos. Porque si no, hay algo que no calza, hay algo que no empata, hay algo que no va bien. Versículo 25. No solamente dice Pablo, dejen eso, sino que dice el 25, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Y mire, creado como, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí estamos viendo los opuestos. ¿Qué caracteriza a una persona sin Cristo? La vida de mentira y de engaño. ¿Qué caracteriza a una persona creyente en Cristo? Vive en la santidad de la verdad. Y cuando un verdadero creyente miente, hermanos, por supuesto que debe sentirse bien mal. Debemos sentirnos bien mal. Porque es una de las partes más antinaturales en la vida de un creyente. O como cuando alguien que conoce la palabra de Dios se quiere desviar por la falsa doctrina, por la mentira. Hermanos, esto es terrible. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos. En alguna oportunidad, hermanos, hemos estado presentes en algún lugar donde se está distorsionando la palabra de Dios. Hermanos, uno siente un circuitero por dentro y uno dice, ¿qué es esto? Y vuelve a ver uno a la gente y dice, ¿qué? Solo yo estoy oyendo esto. Cuando la falsa doctrina llega a la vida de una persona creyente en Cristo, hermanos, tal vez usted no sepa todo o a ciencia cierta por qué aquello está equivocado, pero el Espíritu Santo de Dios que habita en su corazón le hace entender a usted que aquello está equivocado, está errado. Como los famosos cajeros en los bancos. Yo dudo mucho que un cajero de un banco conozca todas las modalidades de billete falso, pero sí conoce el verdadero. Y cuando toca uno que no es de verdad, lo sabe. Eso es lo que provoca, hermanos, cuando uno como creyente vive en la santidad de la verdad. Y entonces, ¿cuál es el consejo o el mandato de Dios para nosotros? Para no andar viviendo como no debemos. Versículo 25. Por lo cual, desechando, oiga, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo.
¿Sabe usted, mis amados hermanos, por qué hay tantos y tantos y tantos problemas en un matrimonio? Mire, hermano, no es por lo que falta la plata, que esa pared no está pintada. ¿Sabe usted cuál es la verdadera razón de que a veces, muchas veces hay problemas serios en un matrimonio, hermanos? Pues unos mentirosos. No abren su corazón a su esposo, no abren su corazón a su esposa para hablar la verdad. Y estas de esas cosas, hermanos, que tarde o temprano nos van a reventar en la cara. Es que la estoy protegiendo. Mire, hermano, mire, hermana, esos son puros cuentos. En realidad usted no está protegiendo a su cónyuge, usted se está protegiendo usted. Y estas son de esas cosas, hermanos, que uno tiene que pedirle mucha sabiduría al Señor. Porque también uno entiende que hay un momento, hay un lugar. Pero no puede ser usted que 35 años guardándole una mentira a su esposa y allá la pobre señora se va a dar cuenta de 35 años después de hablar verdad cada uno con su prójimo, dice, porque somos miembros los unos de los otros. Es muy duro, hermanos, cuando uno no vive en la santidad de la verdad. Es muy fácil ocultar una vida donde uno mismo sabe que no está viviendo en la santidad de la verdad. Pero como Dios todo lo sabe, hermanos, los frutos de no vivir así, de no vivir en la santidad de la verdad, tarde o temprano van a salir a flote, hermanos. Y desgraciadamente, hermanos, esto termina causando mucho, mucho, mucho daño a todo el mundo, hermanos. Y Dios quiere protegernos de esto. ¿Cómo? Andando en su verdad. Queremos bendición de parte de Dios, andando en su verdad, hermanos. Y entendemos, hermanos, que para poder hacer esto, debemos vivir la verdad que proclamamos como creyentes, hermanos. Es parte, y el apóstol Pablo nos lo enseña acá, de la nueva naturaleza que hemos recibido cuando vinimos a los pies de Cristo. Y como hijos de Dios, honramos a nuestro Padre Celestial al vivir en la verdad. Produce un gozo indecible, hermanos, en el corazón de Dios cuando sus hijos le honramos y le glorificamos a través de la verdad, a través de vivir su palabra, a través de enseñar la verdad, por supuesto. A Dios no lo honra la falsa doctrina, usted lo entiende. Lo que les estoy diciendo es que no basta con solo enseñar la verdad. Vivirla es lo que honra y glorifica el nombre de Dios, hermanos. Y por supuesto, trae enormes bendiciones y frutos a nuestra vida cuando andamos en la verdad. ¿Y qué frutos tiene la verdad en la vida de un creyente? Bueno, pues eso lo dejaremos para una próxima ocasión, si Dios lo permite, porque hay frutos muy puntuales, hermanos, en la vida de un creyente cuando anda y cuando vive en la verdad. Y el Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y si Dios lo permite, pues la próxima vez hablaremos de los frutos que la palabra de Dios nos enseña, que produce el que usted y yo como creyentes andemos en la verdad. Vamos a orar. Papito, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque en tu palabra, Señor, nos has dejado tu verdad, porque tu palabra es verdad, porque tú eres la verdad, Señor. No te equivocas, nunca fallas, Señor. Ayúdanos a entender esto, a no dudar de ti, a no dudar de tu palabra, a no dudar de tus promesas. Ayúdanos a vivir en la santidad de la verdad. También te pido por aquellos que están acá o en la transmisión, Señor, que no te conocen. Entiendan que te necesitan, Señor, que pasen
de muerte a vida, de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Así como usted está con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, permítame preguntarle en esta tarde, ¿tiene usted a Cristo Jesús en su corazón o todavía vive conforme a la pasada manera de vivir? En engaño, en mentira, en pecado. Bueno, eso pasa, déjame decirte, porque tienes un vacío en tu corazón que solamente se puede llenar con Cristo, que murió por ti en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre para perdonar tus pecados, para darte una nueva vida, vida eterna, y que puedas vivir en la santidad de la verdad. Y usted está aquí hoy aquí y usted dice, pastor, yo necesito a Cristo. ¿Le gustaría a usted recibir a Cristo? Le invito, levante su mano. Hay alguien que dice, necesito a Cristo. Levante su mano. No es nuestra intención avergonzarle, solamente queremos guiarle a través de la palabra de Dios para que usted conozca cómo puede tener hoy mismo salvación y vida eterna. ¿Le gustaría a usted recibir a Cristo? Levante su mano. ¿Hay alguien? ¿Alguno? ¿Alguna? Muy bien, voy con la iglesia, hermanos. Hay una manera correcta en que los creyentes vivimos, es en la santidad de la verdad. El que habla verdad en su corazón, dice el Salmo. Que el Señor nos ayude como creyentes individualmente y por supuesto como iglesia, hermanos. Andar siempre en la santidad de la verdad. Hablad verdad los unos con los otros. Honramos a Dios cuando vivimos en la verdad de la palabra de Dios. Si quiere orar conmigo, le invito, póngase de pie y vamos a terminar en oración. Padre, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Ayúdanos como iglesia, Señor, a no solamente pregonar la verdad, no solamente predicar la verdad, sino también a vivirla en nuestras vidas. Ayuda más, Padre. Todos necesitamos ayuda. No hay uno solo acá que no la necesite. Y por eso estamos acá suplicando tu ayuda para poder vivir en la santidad de la verdad, Señor. Sigue bendiciendo el servicio, bendice el receso, la segunda hora, Padre. Que tu nombre siga siendo honrado y glorificado. Te lo pedimos, te damos las gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.